Bueno, en este segundo video vamos a ver cómo completar la primera página del software de Caries, ¿ok? Entonces, recordemos que tenemos que tener en el disco local C, en la carpeta temp, el archivo data en blanco, ¿no es cierto? Y una vez hecho eso, podemos abrir el programa, doble clic y se va a abrir. Esta primera hoja nos va a indicar el riesgo de nuestro paciente, el riesgo de generar nuevas lesiones de caries, ¿ya? Y nos va a ayudar a mostrarnos qué podemos hacer dependiendo del riesgo que tenga nuestro paciente. El primer apartado es el de experiencia de caries y este se rellena mediante este cuadro que está aquí, esta tabla, ¿ya? Esta tabla de abajo significa la edad, ¿ya? Cada cuadrito equivale a 10 y esto es el índice COPD. Entonces, digamos que nuestra paciente tiene 40 años, ¿ya? Y tiene un índice COPD de 19. Entonces eso lo ubicaría en este cuadro. Nosotros presionamos el cuadro y como pueden ver, nuestro valor de riesgo ha cambiado. En este caso a 13 porque indiqué que tenía un índice COPD de 20, ¿no es cierto? Y está peor que el promedio. Siguiendo, en cuanto a las enfermedades sistémicas o medicación, esto es un apartado que lo van a rellenar ustedes dependiendo de su criterio, ¿no es cierto? Aquí nos dice, por ejemplo, si el paciente o la paciente tiene alguna enfermedad como Parkinson o alguna deficiencia para su aseo personal, etcétera. Ustedes lo anotan aquí, en este espacio, en este apartado se puede escribir. En caso de ser necesario, ¿no es cierto? Y le aplican el valor que ustedes estimen conveniente, que puede ser de 2 a 4 o 0, si es que no tiene ninguna influencia o relevancia, ¿ya? En este caso yo lo voy a dejar en 0. Luego, el siguiente apartado es el de nutrición, ¿ya? En cuanto a cada cuánto el paciente ingiere este tipo de alimentos. Entonces uno debiera preguntarle al paciente cada cuánto ingiere caramelos, bebidas azucaradas o pastelería. Dependiendo de lo que él responda, nosotros vamos a completar. Y esto a su vez se va a autocompletar, por lo tanto no es necesario que nosotros indiquemos ningún número. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar aquí un paciente que come regularmente caramelos y bebidas azucaradas, pero raramente pastelería. Entonces aquí ya nos ha asignado el valor de 13, porque tiene una dieta cariogénica moderada, según las respuestas de nuestro paciente. Lo siguiente es la frecuencia, ¿ya? En cuanto a la nutrición, también en la parte nutricional, vamos a preguntarle cuántos momentos de azúcar tiene en el día el paciente, ¿ya? O cuántas veces ingiere comida durante el día. Entonces, dependiendo de lo que nos responda, nosotros vamos a ingresar el número aquí, en la casilla que vemos acá. Y, por ejemplo, vamos a decir que este paciente ingiere 7 comidas al día, por ejemplo. Y van a ver que aquí automáticamente se va a poner el puntaje, dependiendo de lo que nosotros ingresemos. Ahora, el siguiente ítem es el de higiene oral, ¿ya? Este índice de higiene, como pueden ver, no es igual al que nosotros completamos en nuestra ficha clínica. Este índice de higiene es el índice API y corresponde a las zonas interproximales únicamente de cada cuadrante, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si se dan cuenta, la casilla está entre el número 7 y el número 6. Digamos que este es el cuadrante 1. Entonces lo que nos está preguntando aquí es si nuestro paciente tiene placa en este punto interproximal entre 6 y 7, entre 5 y 6, entre 4 y 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para completarlo, vamos a ver que en blanco significa que el paciente no tenía placa en esa zona. Vamos a tener el ticket, que va a significar que está con placa. Como pueden ver aquí yo tiqueé 1 y aparece placa 1. Ya si tiqueé otro, pueden ver que cambia a 2. Y por último tenemos el cajón cerrado o ennegrecido, ¿ya? Que eso va a significar que
ese punto de contacto no existe por ausencia dentaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando ustedes terminen de hacer su odontograma, puede que vean que algunas de las casillas desaparecieron. ¿Ya? Eso no está mal, es normal, el programa lo hace solo, dependiendo de si ustedes en el odontograma eliminaron alguna pieza porque estaba edéntula. Eso lo va a detectar esta página y va a reconocer que esos puntos no están. Entonces los va a borrar automáticamente. No es que el programa se ha echado a perder o algo. ¿Ya? Entonces, ustedes rellenan aquí, dependiendo de la higiene de su paciente, de qué puntos interproximales tenía y cuáles no. ¿No es cierto? Y se va a calcular de forma automática. ¿Ya? No es necesario que ustedes metan mano ni pongan ningún tipo de puntuación, lo pone de forma automática. En cuanto a la fuente de fluoruro, esto sí lo tienen que rellenar ustedes, dependiendo de su criterio y lo que le pregunten al paciente. Ya, aquí pueden indicar de dónde proviene la ingesta de flúor, ya, el momento de flúor, y ustedes van a aplicarle el puntaje dependiendo de lo que responde el paciente o de dónde obtiene el flúor. Si tiene varias fuentes regularmente, se le aplica un puntaje de 0. Si tiene varias fuentes ocasionalmente, un número 5. Si tiene solo una fuente, 10. Y si no tiene ningún tipo de fuente de fluoruros, 50. En este caso vamos a decir que nuestro paciente tiene solo una fuente, por ejemplo, del cepillado. Y yo le aplico el puntaje de 10. ¿Ya? De forma manual. Y por último, está el flujo salival, que también aquí es medirlo en nuestro paciente, el flujo salival. Y dependiendo del flujo salival que tenga, vamos a introducir en esta casilla el flujo salival que corresponda. Y automáticamente, dependiendo del flujo salival, nos va a ingresar un puntaje. ¿Ya? En este caso, vamos a poner que está relativamente bajo, de 0,5 a 0,9. Como pueden ver, puse 0,7 y aquí le aplicó el carácter de bajo, o sea, le aplicó 5 puntos. En este momento nosotros acabamos de terminar nuestra primera página del programa de software de caries, ¿no es cierto? Y ¿qué nos va a decir todo esto que nosotros hicimos aquí antes? Nos va a dar un resultado aquí, ¿ya? Y nos va a indicar con una línea negra en el estrato que está nuestro paciente, en el estrato de riesgo, ¿ya? En este caso, este paciente imaginario tiene un riesgo moderado. ¿Qué nos indicaría esto? Que podemos, o que tendríamos, que hacerle un examen clínico cada 2 años, análisis de riesgo cada 2 años, hacerle radiografías Weitwin cada 2 años, ¿no es cierto? Asesorarlo en la dieta según nosotros le estimemos conveniente, ¿no es cierto? Hacerle barniz de flúor, ¿no es cierto? Preventivos una vez al año, ¿ya? Y sin sustituto de saliva por ahora, ¿ya? Eso es todo en cuanto a la primera página. Para la presentación de caso lo que se pide es que nosotros tomemos una fotografía de esto, de este cuadro, y lo ingresemos en nuestra presentación y expliquemos este índice de riesgo, ¿no es cierto? Y nos enfoquemos en qué parte está más débil nuestro paciente para mejorar. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente y último, que va a ser del odontograma.